Reclamo por falta de cupos marca inicio del año escolar en la escuela LARPE. En el año escolar 2026-2027 comenzó ayer en todo el país y en San Francisco de Macorís. El inicio estuvo marcado por la situación de la escuela LARPE, donde padres y representantes decidieron no enviar a sus hijos a clases en solidaridad con unos 85 estudiantes que todavía no han podido ser inscritos por falta de espacio. Los padres aseguran que el problema ha sido planteado a las autoridades desde el año pasado y dieron una semana de plazo para que se busque una solución. Mientras tanto, las puertas del plantel permanecen abiertas, pero las familias mantienen su reclamo de que todos los niños puedan acceder a sus aulas. A nivel nacional, el inicio del año escolar también estuvo acompañado de reclamos en otros puntos del país. Frente al acto presidencial de apertura, padres, estudiantes, docentes, empleados administrativos y contratistas de escuelas públicas se manifestaron para demandar mejores condiciones educativas y señalaron dificultades relacionadas con infraestructura, aulas, cupos, mobiliario, agua, saneamiento y seguridad. En Barahona, la ADP denunció además que unos 2.000 estudiantes habían quedado fuera del sistema por falta de cupos. En este contexto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Evaristo Santo Badía, aseguró que será un buen año escolar y que la educación dominicana avanza hacia un proceso de transformación con mayor pertinencia y calidad. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina de que se hable de transformación educativa mientras todavía hay niños sin cupo para iniciar las clases? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Canela, adelante. Buenos días de nuevo a todos los que ven este prestigioso programa y al Dios Todopoderoso que nos permite cada día estar aquí presente. Mire, es muy interesante conocer que en San Francisco de Macorís existe una escuela de educación especial llamada LARPE, la LARPE. Esa escuela fue fundada en el 1982, el 15 de noviembre, por la iniciativa de unos 5 padres que tenían niños con condiciones especiales y no encontraban lugar donde recibir la educación para ellos. Eso inició en una casa y de verdad que desde ahí ha habido un incremento de la necesidad de niños con condiciones especiales que necesitan ese tipo de atención. Esa escuela el año pasado funcionó de la siguiente manera. Por la cantidad y el poco espacio que tiene, tenían un acuerdo los padres con la directora distrital para que asistieran a esa escuela de manera diferida en lo que se planifica lo que es una ampliación de dicha escuela. Este año lamentamos que esa escuela de niños especiales quiera ser utilizada como tema de campaña política para ciertos actores que se disfrazan de oveja, pero son lobos. Y han utilizado esa escuela para generar una noticia de que pero niños espérate, no son sin los cupo, padres que están reclamando. Sí, claro. Y no es una realidad que no, que no han entrado pero todos hay los una grupos, real, no diga pero hay eso. una realidad, amado, No, que no, es no diga eso. Pero esa es la visión pero de hay una él. realidad Sí, que es la pero lo siguiente. ve. Pero hay Se que le ser planteó objetivo, a los viejo. padres, se le planteó a los Hay padres que ser objetivo. No, él no Una tiene gente que ser inteligente inicie de tiene que ser nuevo tiene que ser objetivo. objetivo. la asistencia Bueno, diferida. para brindarle la información al público, aquí hay Correcto. que ser objetivo. No, pero es que él o por lo está- menos oye, aparentar. No, mira, Pero en oye, defensa de o por lo Canela, menos aparentarlo. no, mira, en Claro, defensa de pero Canela, mira. esa es su posición, Pero esa aquí es está su la visión. objetividad. Exacto. Venga, Ahora, una Ahora- pregunta, ¿por qué si el año Espera, pasado los estudiantes asistieron de manera diferida a las clases? Es decir, un grupo de estudiantes, por el tema de la capacidad, asistían los lunes y otros los martes, el mismo grupo de los lunes iba los miércoles y así sucesivamente, y se pudo dar el pan de la enseñanza. Sin embargo, para este año escolar, personas que dicen ser dirigentes de esa comunidad
de niños especiales no han aceptado de nuevo el acuerdo en lo que se puede concretar lo que es la renta de una vivienda que se inició su negociación en el periodo de vacaciones y completar que puedan ir de manera diaria a ese plantel educativo a recibir la enseñanza. Yo le hago un llamado a los padres de esos niños especiales que se acerquen a la directora de Tristal, a la licenciada Milagros, para que puedan entonces iniciar el año escolar y darle un compás de espera hasta que el Ministerio de Educación, la Dirección de Infraestructura Escolar, la Dirección de Alquileres, puedan habilitar un espacio suficiente para que todos los niños puedan tomar las clases todos los días. Ok. Gracias, Canela. Francis, adelante. Mira, no solo sucede en la escuela especial, en la escuela convencional, ya sabemos que de 17,000 y tantos en 17 años hemos pasado a 205,000 estudiantes extranjeros que ocupan aulas y que hay una cantidad importante de estudiantes que no va a ir a la escuela en este momento. Me sorprende que las clases en el centro especial esté sucediendo lo mismo. Y esta vez porque no tienen la capacidad de albergar y dar clases a niños especiales. Pero creo que debemos de ser un poco cautos al establecer que padres se conviertan, ¿cómo fue que tú dijiste? Que eso fue lo que me llamó la atención. No fue padres. ¿Y cómo Personas que se han edificado como líderes de ese sector y voceros no permiten un acuerdo para que los niños reciban el pan de la docencia. Nosotros creo que debemos de contactar desde el programa a la directora. Claro que Siempre sí. hemos tenido una buena relación porque le hemos dado seguimiento desde aquí a esta escuela de formación especial, que sabemos de su origen e importancia, cuando aquí nadie pensaba ni se visibilizaba en realidad que era el síndrome de Down o las otras denominaciones. Manolo Bonilla. Se le olvidó a Canela, ese fue la cabeza Pero de esa lo dijo, formación. Manolo lo dijo el Bonilla. ministro ayer, que los problemas de los adultos no pueden afectar a los problemas de los niños. La cabeza de la formación, cuando tú hablaste de la historia, se te olvidó. No, porque no mencioné el nombre, nada más No, mencioné un pero grupo de Manolo, personas. Pero- yo digo, Manolo Manolo, fue claro. la cabeza de ese proceso y hay que reconocerle eso a Manolo. A Entonces, Manolo Bonilla. me gustaría que tener con claridad si se trata de un grupo de fascinerosos, como se dice aquí, o si se trata verdaderamente de un problema real de falta de oportunidad y de cupo. Porque la información, y tomando en cuenta Canela que tiene su medio informativo, vino con una estructura de establecer qué es lo que está pasando ahí. Pero a mí me gustaría, independientemente de la posición, que adentráramos en realidad, si se trata de un grupo de personas, como dice también de adultos, que está afectando por JLP tan importante labor que se realiza en el ARPE a favor de familias para que sus hijos de condiciones especiales reciban enseñanza y sobre todo terapia de la enseñanza. Porque sé que durante esos años que ha tenido el ARPE hay una impronta dejada en el corazón, en la base formal de cada familia que ha podido sortear la suerte de sus hijos, aún teniendo las condiciones que tengan. Pero sí me gustaría
que me contacten desde producción a la directora para entonces yo opinar posteriormente si se trata más que de la realidad de falta de cupo en esta escuela de formación especial o si es un grupo de fascinerosos, como dice Canelo, de personas que están con sus intereses afectando a estos niños. Bien. Yerjan, adelante. Miren, en varias ocasiones ustedes me han escuchado a mí hacer aquí, contar la fábula de Juan Bosch, la fábula de Magino y el toro. Magino, que era un señor que tenía la mirada estrábica, Era Vico. Era Vico, porque tráfico. Exacto. mejor conocido como Vico en este país. Marino va por un camino y de buenas a primeras viene un toro detrás de él y como él tenía la mirada estrábica, en vez de un toro, él veía dos. Sale corriendo, corre, llega a una casa. Veía dos también, exacto, dos casas. Sí. Llegando a una ventana de la casa, corriendo, entonces en vez de una ventana, él veía dos. Resulta que se tiró por la ventana que no era y lo cachó el toro que sí era. Con esto le quiero decir, señores, que las cosas a veces no son lo que parecen, pero eso va a depender de la realidad suya, porque las cosas son lo que son, y punto. Usted la podrá ver de otra manera, como la veía Magino, pero Magino había una ventana. Que él se tirara por la ventana que no era por una condición particular, eso es otra cosa. Así es. El compañero Francis solicita que saber si es verdad o es mentira. ¿Cómo fue que dijo Pedro? ¿Cuál fue el que dijo que no creía que Jesucristo había resucitado? Santo Tomás. Santo Tomás. Tomás, para creer. Tomás Ver el para apóstol. creer. Basta con que vayamos allá. Saliendo del programa podemos ir. Mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Y tú te vas a encontrar con la realidad porque no es de ahora. No es de ahora, señores. Miren, hay que estar del lado de las cosas. Independientemente de, obviamente aquí cada uno de nosotros va a tener una posición particular que se respeta, pero yo creo que la escuela LARPE, el Laboratorio de Recuperación Pedagógica, que es una idea brillante de Manolo Bonilla, brillante, o tenía que ser una gente brillante en ese momento para hacer este proyecto. No, lo sigue siendo. En vez de estar peleando por eso, es que deberíamos tener por lo menos 10 en la región. Sí. Es que tenemos que ampliarlo, es amplificarlo, porque, señores, el trabajo que hacen esta gente es un trabajo maravilloso. Por eso yo entiendo que en vez de una deberíamos tener 10 y en vez de una pequeña donde falten, deberíamos que nos sobre el espacio. Deberíamos andar buscando, óigame esto, porque y podemos hacerlo. Es que deberíamos andar buscando niños por los barrios. Mándenme gente para que me busquen niños que no están recibiendo educación, niños especiales, búsquenmelo, donde quiera que estén. Eso debería ser un estado de verdad. Y aquí, y no es porque lo digan ahora, es que han venido ellos aquí y han dicho tenemos limitaciones de maestros, de espacio físico, de todo lo demás. Incluso le dieron un autobús que el de ellos se había dañado, que bueno, pero nosotros lo que tenemos que exigir es que este tipo de proyectos se amplifique, así como se hizo con las estancias infantiles. Ustedes no se imaginan, señores. Bueno, imagino que habrá gente que está viendo el programa que sí se lo imagina. Lo difícil que es para una madre soltera o para un padre soltero trabajar cuando tiene niños que no encuentra quien se lo cuide. Y sin embargo, y ahí hay que destacar este proyecto de Danilo Medina, independientemente de lo que usted piense de él o no, que este señor dijo, miren, vamos a hacer estancias infantiles. ¿Para qué? Para los niños en alto riesgo, que para eso es que está destinada a las estancias infantiles. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, una madre soltera que no tenga con quién dejar a su hijo, tráemelo a las 7:30 de la mañana y búscalo a las 5 de la tarde. Es un problema resuelto eso, pero eso lo podemos medir. Es un problema resuelto porque esa persona puede salir a trabajar y volver a buscar a sus niños. Te lo atienden, te lo educan desde los 45 días hasta los 5 años. Y a los 5 años, váyase para la escuela, jornada tan extendida, que como deben ser todas las escuelas, y ahí también te lo atendemos y te lo educamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es decir, cómo es el sistema, tiene un sistema diseñado un sistema para eso. importante porque la labor que hacen las guarderías, lo hace desde origen.
Sí, sí, claro, pero mucho más especializado. Entonces, Y miren, con otro tipo de educación técnica. en vez de diluirnos si es verdad o es mentira, que es verdad, porque tenemos que ir, y podemos hacer un programa especial de allá. Atención, don Sería Eugenio importante. Vargas, vamos a hacer un programa especial de Sería allá importante. y sería bueno que tú vayas a Canela para que veas directamente y puedas palparlo. Porque esto no se trata de dónde estemos en un momento Yayan, determinado, pero sino quiero, del quiero pueblo. aclarar que en ningún momento he dicho que no existe una limitante. Lo que quiero aclarar es que todo el proceso de vacaciones hubieron conversaciones y los interesados, es decir, los líderes de ese sector, vieron todo el proceso que se ha hecho de contratación de una vivienda para ampliar y expandir la cobertura, que no se ha podido lograr por el tema de la ley de compra y contrataciones, que tiene sus limitantes para ciertos procesos, y que al final de cuentas, al inicio del año escolar, estaban de acuerdo de que se iba a iniciar el año escolar con la tanda diferida, asistencia diferida, es decir, un grupo de estudiantes asistían lunes, miércoles y viernes, y otro grupo de estudiantes martes y jueves hasta que se complete. Luego, a la hora de la apertura, esos líderes de ese sector decidieron no enviar a ninguno de los estudiantes. Y es decir, la docencia no se inició en esa escuela. Y el llamado que hacemos es a la sensatez, a que los niños no sean afectados por problemas de adultos. Que esas cosas se van a resolver en lo que va iniciando el año escolar. Sí, pero debió resolverse en las vacaciones, independientemente de la Hay ley. plazos Porque mira, y tiempo. por ejemplo, el gobierno cambió la ley para permitir muchísimas cosas ahora con relación a las contrataciones. Óyeme, Y cuando el Estado quiere hacer algo, lo hace, que ha cambiado punto. una ley para nombrar Sí. un director, el caso de Vaina Pero miren, Arnó, de miren, Wellington. miren, Cambiaron la ley de agua para que un abogado pudiera... Cuando es para Entonces, un esas tema cosas se pueden hacer. importante, Pero eso es escúcheme, importante, el Amado. Estado, No, el Estado es el no. Leviatán, todo el mundo lo sabe. Aquí hicieron muchísimos contratos con ingenieros sin licitación, sin la ley de compra y contrataciones, y arreglaron y después muchísimas se le hace escuelas, una ley para que ellos puedan para cobrar. que ellos puedan Exacto, cobrar. ¿no? Fíjate, Coño. cuando tú quieres hacer algo, tú lo haces, y más cuando es un Bien. tema tan importante como este. Entonces, por eso motivamos Esto a es- que este hay proyecto, vaina que- en vez de estarnos diluyendo sobre si es pequeño, no, es que deberíamos amplificarlo, que haya por lo menos 10 en toda la región, para que estos niños puedan recibir. Porque el los pan niños de no pueden enseñanza. perder el pan de la enseñanza por problemas de adultos. Hay que seguirlo. Pero si es solidaridad, hay que entender. Porque Hay si hay, otros si hay unos que métodos. se Mira, quedan escucha. fuera. Hay otros no, Bueno, es que no no. se han quedado fuera. No, no. Yayan. Se le planteó la asistencia diferida, como se hizo ¿Cómo en la el asistencia año diferida? pasado. Es un día sí, un día no. Un día sí, un día no, hasta que se O resuelva. sea, hay unos que van 3 días a la semana Pero aquí y otros rentaron, 2. aquí, Con pero placa, con un momentito, placa. aquí Como hay pico y pala. un de orden. Aquí rentaron un edificio allí a un Señor, empresario local señor, para el Ítala. eso es lo que- 41 millones. 41 millones de pesos. Entonces, coño, ustedes no pueden hacer de rentar un No, edificio, no una puede. vaina para ¿Tú sabes ellos. por ¿Lo qué? ven? La ¿Cómo? falencia de los gobiernos. ponga bravo, Porque no se ponga no voy a bravito, señor acusar, empresario, pero es verdad, oye, coño. no voy a acusar al gobierno de Luis Abinader únicamente. Hay una de las instituciones, la institución más importante de una Se nación habían olvidado es el del sistema edificio. educativo. Se habían olvidado del edificio del Ítala. Sí. Ah, ese sí, lo rentaron. Espérate. Para eso se Y llama. no fue de una vez tampoco. Pero los rentaron, Los los rentaron, rentaron pero exorbitantemente no fue caro. de Y no- una vez. Pero Siempre fíjate no tú que importa. para eso Lo- consiguieron. Lo que queremos Para decir eso lo es que consiguieron. para eso apareció cuarto, Ah, pero para pero para resolverle esto a y los no muchachos. trae. Usted me Y pidió no ahorita trae. que no distorsionara la información. Recuerde No que se rentó nosotros de una aquí- vez, agotó su Yo no porción. estoy diciendo eso. Pero que no tenía, Pero no tenía se hizo, razón. el asunto Sí, claro, está en que se el hizo. hecho está. Lo que yo quiero decir es, yo El no Ítala entiendo por no qué tenía, educación. razón No es de estar necesario el aquí. ITLA en No, San Francisco Sí, de sí, Macorís. claro que sí. pero no prioridad, pero no prioridad, Pero pero no según prioridad. Francis, No, no, él no, dijo era la- necesario. No, pero yo lo he explicado. Dile Yo lo he eso a los explicado. técnicos Pero aquí que se pudo- No, Sí, pero no era prioridad, Sí, déjate sí, de cuento, que que si no no era era prioridad. La educación técnica No, va a no ser era prioridad. siempre de un Eso país. fue para Oiga, buscar unos ¿y cuartos para qué tú a tienes una Infotec? ley. Ese es el ¿Para debate. qué tú tienes Infotec? Esos son No, eso diferentes es una tipos doble, de carrera una técnica. doble, un doble Diferentes gasto tipos de y una carrera información técnica. No. incorrecta. Compañero, le El sugiero ITLA, que salga a buscar la información de qué tiene hace una el ITLA. composición distinta. Te dijimos que Ustedes no se iba están a aquí calentar. Claro. recargando. Mira, Le sugiero al Recargando. compañero Déjame hacer que mi comentario. verifique la información. ¿Cuál es la Espérate. facultad del ITLA y la del Infotec? espérese. Pero- Un saludo al dueño. Totalmente De verdad, distinta. no hemos dejado hablar a Totalmente Mauro. distinta. No me ha dejado hablar. Hemos interrumpido Pero- a Mauro. Yo voy a Precisamente. llamar, yo aquí soy Hemos sido imprudentes. el jefe de esta. ¿cómo Se se llama? negocia. No, no, con usted es el eso. coordinador. Usted Usted es el coordinador. Usted es el coordinador. Se El jefe, negoció al eso. jefe lo mataron. Era Trujillo. ¿Eh?
No, Al jefe lo oigan, mataron. Miren, yo no me explico por qué en Trujillita. este país una de las instituciones más importantes siempre ha tenido falencias, o tantas falencias Ese como la dictador. educación. Porque es la más grande del país. Sí, pero han sido en todos los gobiernos. señor. Correcto. La que más Uno cuarto más, tiene. ¿El qué? uno más, Sí, la más uno grande menos, debe ser así. uno más, uno menos. Y La que más ahora, cuarto tiene. Y ahora el gobierno de Luis Abinader tiene la apariencia, voy a ser muy específico para evitar herir susceptibilidades, y es que tiene la apariencia de ser el que más falla ha tenido en educación, sobre todo en el tema de la construcción de la parte material, ¿no? Las escuelas y las aulas. Siempre hemos tenido un déficit, andamos por un déficit de 4.000 aulas, según las últimas No noticias. sé, 4.000, ¿no? Más. Tiene que ser mucho más, claro. Claro. Teniendo en cuenta que 2.686.971 estudiantes iniciaron matriculados. Sí, el año pero escolar. cuenta Teniendo en cuenta de cuenta una que, población pero pero de cuenta 11 que hay una millones gran parte de dominicanos. eso que Pero déjeme iniciaron decirle están algo. en lo que es la privada, en colegio privado, No, 600 incluyendo los ¿Desde míos, cuándo? que deberían estar en escuela 769 pública. estudiantes. Déjame en decirte escuela algo, ¿desde privada. cuándo se ¿Eh? está sintiendo la necesidad de ampliar el espacio físico del ARPE? ¿Desde Pero la cuándo? cantidad de aulas que se han construido en los últimos años en República Dominicana, estamos de acuerdo de que no se corresponde con el crecimiento pero poblacional y oye, la necesidad, pero se está invirtiendo. Pero déjame decirte algo. Pero déjame- es que el dinero está ahí, Canela, y hay Claro. que invertirlo. O sea, no es que. Sí, pero no las es que ¿Cuánto ustedes- se volvió las la no es- educación no es al, que- al erario Pero las nacional? construcciones tienen su proceso. Pero, oigan, en un año no se Sí, construye pero una escuela. Déjeme- Danilo en 8 años construyó 24.000 aulas. Entonces, Y no había déficit de aulas en Sí, el gobierno pero de fíjate Danilo. tú que la Nadie construyó. ha dicho que no, pero ¿sabes? construyó 24.000. Porque 24.000. Divídelo, tú eres ingeniero, divídelo E en hizo los todas las 4 tasas años, infantiles. o en los 8 años. Tú sabes, entonces hay que establecer que este gobierno ha encontrado muchas aulas avanzadas en construcción y no la ha Oiga, terminado. déjeme decirte esto. ¿Desde cuándo tiene falencia el ARPE? ¿Por qué no se ha iniciado ese proceso con más tiempo? ¿Por qué no se ha, sabiendo, porque para nadie era un secreto, de que si se saca dinero de las arcas nacionales tiene que ser mediante un procedimiento que la ley establece? Sí. Entonces vamos a comenzar eso con tiempo, para que no nos agarren asando batata, como dice el refrán. Pero educación en este país, aquí en este país, ha tenido casi siempre, en un momento más, en un momento menos, y creo que este es el más, ha tenido falencias, incapacidades que uno no se le explica. ¿Por qué hay falta de aula en este país cuando el propio ministerio devuelve parte del presupuesto porque no lo agotó durante el año, habiendo cosas que hacer? Claro. O sea, yo pienso que unas cosas son, hay que ver las cosas con sentido de claridad y de equilibrio. Y dándole de que 1.000 pesos a la gente. Señores, que reventando esa los vaina de bancos estarle de 1.000 dando, pesos. ¿qué eso de es estarle esto? dando a la gente, eso es una locura, y eso lo que hace es un país de inútiles. De bebedores. Un país de mierda, dilo así mismo. De bebedores. Sí, Óigame, claro. óigame, para todo le dan un bono. Hay un refrán chino que dice, no le dé un pescado, enséñalo a pescar. No le dé de comer un pescado, algo así es que dice, enséñale a pescar. Entonces hay que enseñar a pescar a la gente de este país. Nosotros estamos creando una sociedad que no le vamos a dejar nada a nuestros hijos, a nuestros nietos. No a los hijos, a nuestros nietos. No le vamos a dejar nada, porque nosotros tenemos una sociedad increíblemente vaga. Aquí hay gente, los ni estudian ni trabajan. Sí, mira, en el Aguacate, por ejemplo, que es una escuela ¿El Aguacate pequeña. tuyo o el Aguacate aquí de en el Aguacate, Arenoso? San Francisco, Ok. donde yo residía, ¿verdad? Y donde yo estudié. Es una escuela pequeña. Y hay un tema porque que no encuentran que si el dueño de la finca que está al lado, que no le quiere vender. Pero mire, hágame favor. Es que el Estado le puede decir a ese señor, mire, el derecho a la educación se impone y el Estado necesita ese el terreno de 2.000 metros, 3.000 metros, lo que sea. Declaratoria de utilidad pública y punto. Y se lo pagamos al precio justo y el Estado lo va a utilizar porque es a lo que se impone. A usted no tiene una vivienda ahí, usted lo que tiene es una finca de cacao. Entonces, ¿cuál es la afectación? Por eso yo digo que es que lamentablemente a veces la intención de hacer las cosas. Por eso yo creo que esto del ARPE, atención a los empresarios de San Francisco, aquí deberíamos estar unidos todos para exigirle al sistema, que no necesariamente al gobierno, al sistema que cumpla con esto, que vamos a crear una escuela mucho más grande, vamos a proyectar eso en la región para que haya más, para que los niños de otros sitios no se tengan que trasladar a San Francisco, igual que la escuela de sordomudos. Aquí deberíamos tener un sistema que le dé seguimiento y deberíamos estar buscando esos niños, donde quiera que haya un niño especial que no esté recibiendo el pan de la enseñanza,
deberíamos estarlo buscando como Estado. Esa es la función del Estado. Es que ese es el futuro de la nación, por eso yo digo, le vamos a legar un país de porquería a nuestros nietos. Pero tenemos que, Bueno. nos corresponde a nosotros. Como dijo Angelita, y Hay que